Rethink Industry. Eraldaketa digital eta jasangarriak Gipuzkoako enpresa txikien berrikuntza maila nola bultzatzen ari den partekatzeko, ikasteko eta gogoeta egiteko jardunaldia. Arlo ekonomikoan, sozialean eta ingurumenari lotutakoan. Gipuzkoaren etorkizuna eraikitzen jarraitzeko ekimena da. Gure enpresei jasangarriagoak eta lehiakorragoak izaten lagunduko diegu, gero eta exigentiagoa den mundu mailako merkatuan. Rethink Industry jardunaldian, lurraldeko enpresen esperientzia arrakastatxoen bidez ikasi ahal izango duzu. Eta eraldaketa bikoitz horri aurre egiteko, Gipuzkoako ekosisteman funtsezkoak diren eragileak ezagutuko dituzu. Rethink Industry. Moduz. Ongi etorri Rethink Industry jardunaldi berri batera. Un año más nos reunimos para repensar en nuestros modos de hacer en nuestras empresas, ya que en la actualidad, con todas las transformaciones que se están produciendo, hace falta ir mucho más allá de adoptar tecnología para poder llegar a adaptar nuestras organizaciones a nuevos modelos de negocio e incluso una nueva cultura de empresa. Así que aquí estamos, listos para Rethink, listos para repensar, repensar para mejorar, repensar para innovar, siempre desde una perspectiva de sostenibilidad, no solo a nivel medioambiental, también sostenibilidad económica y social. Gaur, adituengandik eta Gipuzkoako enpresa txiki eta ertainen esperientziatik ikasi egingo dugu. Gure enpresetako prozesuak jasangarriagoak eta eraginkorragoak egin ahal izateko. Eta ikusi eta ikasiko ditugun beste gauza batzuen artean daude esaterako nola teknologiari esker gure bezeroak gehiago eta hobeto ezagutzeko aukera daukagun, antolaketa eredu berriak eta lidergo berritzailea garatzeko moduak eta enpresek beren ingurumenean eragin positiboa izateko moduak ere. Ziurrenik hemen zaudeten askok, jada murgilduta zaudete eraldaketa digital eta jasangarrirako prozesuetan, eta hortaz, espero dugu topaketa hau baliogarria, lagungarria izatea, urreantzean edauzkazuen erronkei aurre egin ahal izateko. Eta hastapenetan zaudenentzat, espero duguna da, pizgarri bat izatea topaketa hau, eraldaketari edo eraldaketarekin bat egiteko. Jakinda, zuek, enpresetako profesionalak zaretela eraldaketa honen protagonistak. Topaketa hau Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatu du eta bi gonbidatu berezi dauzkagu Donostiako Udala eta Eusko Jaurlaritza. Hortaz, lehenengo ongietorria emango diogu Eneko Goia Donostiako alkateari. Zurea da hitza, Goia jauna. Eskerrik asko, egunon guztioi, eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundiari Jaurlaritzarekin batera gonbitea hemen izateko luzatzeagaitik, azken finean daukagun erronka hau partekatua baita, eta bai erakundeen artean eta erakunde eta enpresen artean elkarrekin egin beharreko lana da, ez? Geroz eta azkarragoa den eraldaketa bati egokitzen asmatzea berrikuntzaren bitartez. Bi erronka markatzen dira eta gaurko jardunaldi honek horretaz aritzeko aukera eskainiko dizue, iraunkortasunaren ikuspegitik eta digitalizazioaren ikuspegitik, geroz eta diodan bezala azkarrago dijoan mundu batetan, gauzak berriro pentsatzea eta berrikuntzaren bitartez erantzunak bilatzen laguntzeko asmoa du jardunaldi honek. Donostia ere horretan dago, lurraldearekin batera, eta baita ere administrazio publikoak ere. Ez gera enpresa, horrela esan da, baina guk ere badaukagu iraunkortasunaren alde eta digitalizazioaren alde egiteko erronka hori ere gurea bada. Quisiera mencionar dos hitos que se producen en Donostia y que creo que tienen mucho que aportar también a lo que es este repensar de industria. Uno, la apertura de fábrica, con esa apuesta por la nueva cultura de empresa, que pone a las personas en el centro. Creo que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta
en todos los planteamientos que hagamos. Y la segunda, que presentaremos el próximo 24 de febrero, pues Donostia, capital de la economía social, durante todo este año. También nos ofrecerá otra plataforma y otra oportunidad para que, poniendo a las personas en el centro, seamos capaces de repensar las empresas y de repensar las organizaciones. Horiek izango dira, nolabait esateko gure hirian edukiko ditugun ekarpenak, prozesu honi lagungarri izango zaizkionak, baina gaurko jardunaldi hau zuentzako erabilgarri eta baliagarri izan dadila espero dut, emankorra eta bide horretan lagungarri. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko, baita zuri ere, gure artean izateagatik eta zure hitzengatik, bazuk esan duzu Eneko Goia pertsonak eta elkarrekin arraun egitea. Agente guztiok batera norabide berdinean. Horretan ari zarete, erakundeak, Diputazioa, Donostiako udala eta Eusko Jaurlaritza. Arantxa Tapia Salburua dugu gurekin, zurea da hitza orain. Tapia Anderea da garapen ekonomiko, jasangarritasun eta ingurumeneko sailburua. Ongitorri. Egun on guztioi eta Gipuzkoako Foru Aldundiari, Aldun Nagusiari eta Javier Larrañaga diputatuari baitari eskerrak onbite honengatikan. Benetan aproposa gaurko eguna Europa osoan pentsatzen ari gereanean zertan oinarritu behar dugun datorren ekonomia. Eta datorren ekonomia guk argi dugu, eta Gipuzkoak argi dugu, eta Euskadi argi dugu, industrian izan behar dugula oinarria. Beraz, gu ez gehari pentsatzen berrindustrializazioaz, baizik eta industria berpentsatzeaz. Badugu industria eta birpentsatu egin behar du. Beraz, nik uste erabateko, nolabait esateko, erdigunean jartzen dugun industria hori laguntzeko beharko ditugun politikak ezartzeko gaurko egunak balioko du. Zentzu horretan, jakitiko nora joan nahi dugun, baita ere pentsatu behar dugun nondikan gatozen. Eta gatoz, industria kultura sendo batetikan, eta baita ere, sendotasun horrek lagundurigu gaurko egunean bizi dugun egonezin hau nolabait aurrera eramaten. Izan dugu pandemia, izan dugu Ukrainiako inbasioa, bertan murgilduta gaude oraindik, baina gure industriak oinarri sendoak ditu. Eta baita ere sendoa izan da gure apostua berrikuntzan, nazioartetzean eta elkarlanean, instituzioak elkarlanean, baina baita ere publikoak eta pribatuak elkarlanean. Hauek gure zeinuak izan dira eta hortan oinarritzen dugu etorkizunari eman behar diogun bultzada. Por tanto, estamos pensando de dónde hemos venido, de una cultura industrial muy importante que sienta las bases para poder abordar el futuro lleno de retos, pero con unas bases muy importantes que nos han permitido llegar hasta aquí y es importante reconocerlo. Reconoceros a todos vosotros y vosotras el trabajo que habéis hecho. Y ahora nos toca afrontar el futuro con esos grandes retos sobre la mesa. En primer lugar, la digitalización sobre la que vais a pensar hoy, una digitalización en la que ya no hablamos solamente de teoría, sino de prácticas, de casos prácticos, de cómo lo estamos llevando a cada una de nuestras industrias para mejorar, para ser más eficientes, para abordar esa carrera internacional en la que tenemos que estar bien posicionados. Y para eso, pues las administraciones nos toca colaborar, ayudar y poner todas las herramientas que sean necesarias para eso. Hablamos de infraestructuras también en muchos casos relacionadas con la ciberseguridad, con centros de datos, con inteligencia artificial, con redes de alta velocidad, fibra de alta capacidad, con redes 5G. Todo eso al servicio de una digitalización en la que tenemos que trabajar de una forma muy robusta, creyendo que realmente va a ser relevante en el futuro y en la que tenemos que ganar un poco de velocidad también, como las redes de alta capacidad. En segundo lugar, inmersos en esa transición ecológica y energética, en la que tenemos que transitar hacia un uso de energías más renovables, un uso eficiente de la energía, cada vez menos, transitar a la utilización de otros medios como puede ser el hidrógeno y, desde luego, descarbonizar también nuestra industria de una forma muy bien pensada y muy bien articulada, siendo capaces de generar nueva industria, de repensar nuevas capacidades que podemos tener y, desde luego, diversificar y tratar de, sobre las bases que tenemos, mejorar nuestra industria. De ahí también el segundo reto de sostenibilidad, cómo trabajamos la economía circular. Yo creo que tenemos muchísimos retos a los que podemos hacer frente de una forma, decía, robusta.
Eta hirugarrenikan, baino ez garrantzia gutxiago duelako, soziala, sanitarioa, konturatu gea pandemian ze garrantzitsua den osasuna, zientziak eta teknologiak ze laguntza ematen duen, eta industriak ere ze laguntza ematen duen. Zebenetan, zientziak sortu du txerto bat oso azkar, baina hori gero komertzializatu egin behar da eta industrializatu egin behar da. Eta horretarako hemen badaude oinarriak eta zentzu horretan jarraitu behar dugu lanean. Eta eneko kaipatzen zuen, askotan pentsatzen dugu baita ere talentua pertsonak, beharrezko formakuntza duten pertsonak, hemen Gipuzkoan badugu fabrika, baino baita ere pentsatu behar dugu nola erakarri ahalik eta hobetoen formatuta dauden pertsona horiek. Eta horretarako ere Euskadi posizionatu behar dugu eta lurralde guztiak elkarrekin lan egin behar dugu benetan ona ekartzeko behar dugun guzti hori. Ze ez dugu nahiko pertsonarik erronka demografikoa hemen daukagulako. Eta beharrezkoa dugu ondo pentsatzea, ondo aztertzea ze behar ditugun eta nola erantzun behar diegun behar horiei. Horretarako esaten nuen gure lana da lagungarri izatea eta zentzu horretan bai aurreratzen dizuet, aurten ere izango dugula enpresa txiki eta hartainetarako katalogo bat diru laguntzekin, datorren otsailaren 20an izango dugu aurkezpena eta espero dugu beti bezala zuentzako lagungarri izango dela. Eta erronka hauei benetan erantzuteko kapaz izango getala. Eskerrik asko berriro eta jardunaldi emankorra izan dadila zue guztiontzako. Eskerrik asko, Tapia sailburua, zure hitzengatik, eta aurre ikusten dituzuen ekimenen berri emateagatik, lerroburuetan bada ere. Zuk aipatutako erronka horiei guztiei ahalik eta hoberen aurre egiteko asmoz, erantzuteko asmoz, antolatu du bigarren urtez jarraian Gipuzkoako Aldundiak Rethink Industry jardunaldia. Beraz, orain hitza emango diogu Markel Olano Gipuzkoako Aldun Nagusiari. Sailburu, alkate, lagunok, egun guztioi, eta ongietorriak izan zaiteztela Rethink Industry jardunaldiaren bigarren edizio honetara. Lehenik eta behin, zinez eskertu nahi diot Foru Aldunditik luzatu diguzuen gonbita onartu izana, eta helburu garbi batekin jarri dugu martxan ekimen hau. Gure ehun ekonomikoaren eta bereziki industrian, betean eragiten duten transizio digitala eta ekologikoaren inguruan topaleku bat sortzea gaur kursalen. Ezagutza eta praktika onak partekatzeko, elkarlanean sakontzeko edota aukera berriak detektatzeko baita ere, egiten ditugun harremanetan. Enpresa baten eguneroko jardunean murgilduta zaudetenontzat, batzutan ez da erraza izaten etorkizunera begiratzeko tarte bat topatzea. Logikoa denez, epe motzak agindu ohi du. Are gehiago, gaur egungo bezalako egora kolapilatsu batean. Beraz, balioan jarri nahi dut zuen parte hartzea, zuek ematen diozuelako zentzua gaurko jardunaldirei. Eskerrak eman nahi dizkizuet baita, antolaketan bidelagun izan zaituztegun ekosistemako eragileak. Alegia, besteak beste, Adegi, Bazkundea, AFM eta Innobaske gaur egungo jardunaldien gida eramango dutenak. Gipuzkoa eta Euskadi lurralde eta herri industrialak izan gara mendeetan zehar, aipatzen zuen Arantxak. Gaur egun dugun ongizate maila eta gizarte kohesioa neurri handi batean, sendotasun horri zor zaio. Mundu mailan lehiakorrak izatea lortu duten enpresaz osaturiko ekonomia indartsu bat utzi ziguten gure aitonamonek eta gurasoek. Eta guri dagokigu orain, gure seme-alabentzako ongizate eta bizikalitate iturri izango den ondare hori elikatzea. Azken urteak ez dira samurrak izan denodakigu, pandemia, hornidura arazoak eta inflazioa, egoera geopolitiko goraberatsua, ekonomiaren moteltze zantzuak,
Faktore horiek nabarmen baldintzatu dute gure ekonomia, baina zuhurtzia galdu gabe, konfidantza mezu bat plazatu nahi dut gaurkoan zuen aurrean. Alde batetik, atzera begiratuta, gure industriak erakutsi duelako historikoki rekonbertsio garai latzei aurre egiten badakiela, bere burua asmatuz eta berrasmatuz. Eta bestetik, ziurgabetasunak ziurgabetasun, salmenten, esportazioen edota enpleguaren datuak aztertzen baditugu, eta atzo egin genuen Euskal Finantza Kontseilua, nota onarekin gainditu dugulako orain arte aurrekaririk gabeko egoera hau. Kasu batzutan, pandemia aurreko kopuruak hobetuz eta errokorrak lortuz, denon ahaleginari esker. Vivimos momentos y tiempos complejos, ante los que me gustaría trasladar un mensaje de prudencia, pero también de confianza y positividad. Porque esa es la actitud que nos llevará a ver oportunidades para crecer en lugar de amenazas a lo ya construido. A observar las grandes transformaciones que se están produciendo como un estímulo para dar lo mejor que tenemos como una fuente de prosperidad. Tenemos un desafío ilusionante. Seguir construyendo entre todos y todas la economía del futuro basada en una industria fuerte, digital, avanzada, sostenible y comprometida con las personas y con el planeta. De ahí la importancia de iniciativas como la de hoy, que nos permite compartir los avances y el conocimiento que estamos acumulando en Guipúzcoa y en Euskadi en dos procesos que van a determinar, sin ninguna duda, en gran medida, nuestra competitividad, como son la transición digital y ecológica. Procesos que debemos abordar con amplitud de miras y ambición, porque no se trata solo de implantar tecnología y maquinaria para ser más eficientes, fabricar mejor y generar menos residuos y huella de carbono, algo que ya hacemos y bastante bien, sino de cómo podemos aprovechar todo el potencial transformador de ese cambio de paradigma para repensar en su conjunto los modelos de negocio, dando lugar a nuevos productos, servicios y formas de organización. Y para eso es precisamente por lo que hemos organizado este evento, y para eso es preciso invertir en intangibles y en talento, un aspecto en el que tenemos margen de mejora, en personas que son las que promueven los cambios. Por otra parte, no debemos olvidar que somos un territorio y un país de pymes, y más de pequeñas que de Ms. Por eso, otro reto clave que tenemos es que estas transformaciones sean inclusivas, de manera que las pequeñas empresas no se queden atrás y sigan siendo competitivas en su cadena de valor. Es ahí donde tenemos que seguir poniendo el acento, porque las empresas tractoras ya desarrollan en general una actividad innovadora notable. Dos desafíos que, más allá del apoyo institucional y cercanía, van a exigirnos colaborar más y mejor que nunca. También entre empresas e involucrando a todos los agentes. Asociaciones sectoriales, ecosistema, centros de I+D, clústeres y agencias de desarrollo, entre otros. Hori da, hain zuzen, gaurko jardunaldia inspiratzen duen bizioa, eta baita aldundiko ekimen nagusien atzean dagoena ere. Azken 2 urteetan, esaterako, Gipuzkoa digitala programaren bidez, 229 enpresaren digitalizazio proiektua bultzatu ditugu. Maila aurreratuko enpresena, baina baita hasi berriena ere garapen agentzien bidez. Ekonomia zirkularren esparruan ere, ahalegin nabarmena egin dugu, 60 proiektutik gora babestuz. Eta aipatzekoa da ere alor horretan, naturklima erreferentziazko zentroaren bidez egiten ari garen saretze lana. Funtsean beraz, bide horretan aurrera egiten jarraitzeko hitzordioa da gaurkoa. Gipuzkoan, transizio digitalari zein ekologikoari lotuta sortzen ari den ezagutza, proiektuak eta esperientziak partekatu eta aberasteko. Espero dut, benetan, gaurko emanaldia gu guztiontzako interesgarria izango dela eta fruituak emango dituela. Eskerrik asko guztioi.
Eskerrik asko, Olano jauna, zuk esan duzu. Tenemos un desafío ilusionante. Eta erronka horiei guztiei ahalik eta hoberen aurre egiteko asmoz, goazen orain inspirazio bila. Inor atzean gelditu ez dadin, zuk aipatu dituzu, ezta, enpresa txikienak. Tira, askotan esaten da, hemen Gipuzkoan oso egitekoak garela, no? Que en Gipuzkoa somos muy de hacer. Eta orain arte, ondo joan zaigu. Baina baliteke hemendik aurrera kontuan izan da bazen bat eraldaketa ematen ari diren. Orain arteko formulek balio ez izatea. Baina ezin gara geldirik gelditu, ezta? Eta martxan abian jarri behar ditugu eraldaketa prozesuak. Pertsonetan oinarrituak. Pertsonak, profesionalak antolatzeko modu berriak bilatuz. Talentua, daukagun talentua aprobetxatuz. Beraz, hemen gaude ikasteko, gauza berriak ikasteko, eta hemendik aurrera balioko ez diguten gauzak desikasi ahal izateko. Espero dugu, hemendik aurrera izango dugun ponentzia inspiratzailea, benetan oso inspiratzailea izatea, hemendik aurrera bultzatu beharreko prozesu hauek guztiak abian jartzeko. Aurkeztuko dizuet, ponentzia inspiratzailearen islaria Javier Martínez Aldanondo. Has vuelto a casa porque llevas 20 años viviendo en Chile. Bueno, sí que vuelves de vez en cuando, a menudo, para ayudar a empresas y a instituciones a crear organizaciones inteligentes. Así que te damos la palabra, estamos deseando escucharte. Ongi etorri etxera, Javier. Gracias, Vanessa. Buenos días. Se hace raro esto de estar en casa. Bueno, lo primero, gracias por la invitación a Javier, a Jon, a Ángel, que por aquí anda, a Agustín también. A ver, yo soy de la época analógica, como podéis ver. Blanco y negro, había que revelar las fotos. Y si os dais cuenta, casi no entro en la orla de derecho, también en blanco y negro. Y yo suelo escribir desde hace 17 años religiosamente una columna todos los meses sobre temas de conocimiento y aprendizaje. Y escribí uno hace 11 años sobre mis queridos amigos los ingenieros, que estoy seguro que aquí hay unos cuantos y unas cuantas. Y el mundo está dominado y dirigido por ingenieros hombres. Esto no es ni bueno ni malo, pero es una realidad. Cuando uno mira la composición de los equipos directivos, en cualquier organización, en cualquier lugar, la mayoría son ingenieros y hombres. Y aquí hacemos gala de eso. Estamos en tierra de ingenieros, hombres, y por si acaso, fijaros lo que dice, en este caso, Harari, respecto de quién está tomando hoy las decisiones a nivel mundial. Engineers, especially software engineers, are making more and more of the most important decisions in the world. Las decisiones las están tomando los ingenieros y nosotros insistimos en que necesitamos más ingenieros, ¿verdad? Y las empresas lo que buscan son ingenieros. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a los ingenieros les hemos atribuido capacidades sobrehumanas. O sea, tú dale un problema a un ingeniero y te lo va a resolver seguro, porque son superiores y nunca se equivocan. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los ingenieros, como el resto de los mortales, se equivocan y también sufren. Son seres humanos igual que los demás, ¿verdad? Ahora, yo creo que está bien que tengamos ingenieros, pero necesitamos sumar otras miradas para justamente complementar lo que los ingenieros no ven. Y si os acordáis de los que estudiasteis química en el colegio, esta es la tabla química de los elementos que componen el mundo. Este es el ABC, lo ha dicho antes Vanessa, de lo que los ingenieros hacen, de lo que se hace, de lo tangible, ¿no? Y este es el lema de la ingeniería. Todo aquello que no se puede medir, no se puede gestionar. Y en función de eso, lo que tenemos hoy en día son organizaciones que nunca fueron diseñadas ni pensadas para gestionar intangibles, para aprender, para colaborar. Fueron pensadas para otra cosa. Entonces, yo os quiero compartir un par de hipótesis. La primera es que con todo lo que sabemos y lo bien que nos haya podido oír, no es suficiente, no nos alcanza. Y lo segundo es que nadie lo sabe todo, sino que estamos obligados a colaborar para que lo que yo no sé, otro me lo pueda entregar, ¿sí? Ahora, parto de una premisa, y es que hablar de intangibles genera sarpullidos, ¿sí? Yo lo sé, aquí en Euskadi se dice pájaros y flores, cuando alguien quiere hablar de aquello que no es tangible. Bueno, yo os voy a demostrar que estamos rodeados de intangibles, que no podemos vivir sin los intangibles, ¿de acuerdo? Si os fijáis en el programa de Rethink, fijaros solamente repensar, pensar es un intangible, fijaros, hablar de futuro, de transformación digital, hablar de sostenibilidad, de cambio e innovación, son puros intangibles. O sea, en el programa de la sesión ya estamos hablando de intangibles. Este es el menú que he preparado. Por cierto, si alguien quiere la presentación, yo feliz os la regalo. Y os aviso de una cosa, nada de lo que yo voy a decir aquí es verdad.
no os voy a mentir. Pero es totalmente discutible, es mi experiencia, es lo que yo creo, pero comprobarlo. ¿Por qué hablo de que todo es conocimiento? Porque todo aquello que no es obra de la naturaleza es fruto del conocimiento humano. ¿Sí? Sale de nuestro cerebro. Y los seres humanos, aquello que no podemos hacer, lo aprendemos. No podemos volar, inventamos los aviones. No podemos hablar con alguien al otro lado, nos inventamos el teléfono. Y fijaros, si yo os dijera, mira, os regalo este helicóptero con una condición, con que os lo podéis llevar, os lo llevéis pilotándolo y os paso las llaves. Os vais a quedar mirando y diciendo, joder, qué regalo me han hecho y me estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque me falta el conocimiento. ¿Y tendrá valor el conocimiento? Bueno, se puede tangibilizar. Fijaros, estos son cifras de una empresa industrial en Guipúzcoa que tiene 4 máquinas y tiene operadores que usan las mismas máquinas y tienen desempeño distinto. Con la misma máquina la productividad es diferente. ¿Dónde está la diferencia? En el conocimiento. Y el conocimiento vale. Y si le podemos poner precio, no sé si os acordáis de esta película, Tony LeBlanc. ¿Dónde? Servidor y presente. Esto es llegar a tiempo. Menos mal. Sí, señor, muy oportuno. Venga. Dele al demarre. ¿Sabe? El demarre, fijaros. Vaya, ya está. Mira qué bien. ¿Se debe algo? 20 duros. Hombre, 20 duros por apretar un tornillo. No, eso gratis. Los 20 duros se cobran por saber qué tornillo había que apretar. 20 duros, y ni siquiera es por el acto de apretarlo, es por la cantidad de tiempo que yo tuve que invertir en saber que ese es el tornillo que hay que apretar, ¿verdad? Entonces, un lingote de hierro por sí mismo vale 100 euros. Ahora, si yo lo convierto en herradura, incrementa su valor a 250. Y si lo convierto en agujas de coser, pasa a valer 70.000. Y si hago muellos para relojes, se dispara a 6 millones. El mismo material. ¿Qué es lo que explica todos esos cambios? El conocimiento. A medida que voy incrementando capas de conocimiento, el valor del mismo material se dispara. ¿Y cuánto vale tu conocimiento? Bueno, hay una manera muy fácil de calcularlo. El sueldo que te paga tu empresa es en lo que ha tasado esa organización el conocimiento que tú tienes. Es una manera de verlo. Ahora, cuando hablamos de conocimiento, no hablamos de lo que sabes, hablamos de hacer cosas, ¿sí? El conocimiento no es algo que uno tiene, es algo que uno hace. Vanessa de nuevo decía, somos buenos para hacer. ¿Y qué significa eso? Que cuando tienes conocimiento tienes una ventaja. Aquí, el que es capaz de sacar el billete de 10 euros sin tirar la botella, se lleva los 10 euros. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? El conocimiento. No es la edad, es el conocimiento, ¿verdad? Entonces, al final, en la vida, todo lo que eres capaz de hacer no es casualidad, no es suerte, lo haces porque tienes conocimiento. Y todo lo que no puedes hacer, no lo puedes hacer porque te falta el conocimiento. ¿Cuál es la buena noticia? Lo puedes aprender. ¿Por qué? Porque todos llegamos así al mundo, sin saber nada. En pelotas todo lo tuvimos que aprender, ¿sí? Entonces, el conocimiento finalmente hoy es la moneda de cambio. No lo digo yo, lo dice el World Economic Forum. Es el conocimiento la moneda de cambio, ¿sí? Y no lo digo yo tampoco, lo dice en este caso el director de proyectos estratégicos. Fijaros, o generamos el conocimiento o se lo compramos a otros. Y si se lo compramos a otros, tenemos que pagar el precio que otros nos den. Tenemos la posibilidad de elegir. Ok. Si eso es verdad, el activo más importante que tienen los individuos y las organizaciones es el conocimiento. Eso es lo primero que hay que gestionar. El segundo punto del menú tiene que ver con la inteligencia. Fijaros, yo he comprobado que cuando tú le preguntas a alguien qué es lo que más te gusta que digan de ti, en general todo el mundo dice lo mismo, incluso hasta Iñaki Gabilondo lo dice. La inteligencia. La inteligencia. Que te califiquen de inteligente, que alguien diga qué inteligente es esta persona. De hecho, yo estoy convencido de que el elemento más importante de la vida es la inteligencia. ¿Por qué? Porque es el mecanismo que desarrolla tu cerebro para que sobrevivas. O sea, tú sin inteligencia no puedes vivir, tanto como individuo como como organización. De hecho, en la sesión que luego va a moderar Gotzón, lleva en el título la inteligencia. Y yo estoy obsesionado con el tema de la inteligencia desde hace muchos años. ¿Sí? Fijaros que ya desde hace más de 15 años vengo dándole vueltas qué es esto de la inteligencia, cómo ocurre, cómo se da el fenómeno, por qué las empresas o los individuos son más inteligentes que las organizaciones para las que colaboran. Y el año pasado me tocó el bingo. Con un cliente con el que suelo trabajar, estando en una reunión con ellos de trabajo, de repente, fijaros lo que declaran ellos públicamente. Pepsi, dentro de 5 años, quiere ser una organización inteligente. Y dije, joder, he encontrado la piedra filosofal. Y yo dije, mejor imposible, ¿por qué? Porque a más inteligencia significa más necesidad de conocimiento y más necesidad de aprendizaje. De hecho, les dije, os voy a pasar la cuenta y dentro de 5 años voy a comprobar si lo habéis cumplido.
¿Qué significa la inteligencia? Yo me fui a buscar el origen de la palabra, no os voy a aburrir con eso, pero al final una persona inteligente es una persona que elige bien. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que elige bien? Bueno, en función de los objetivos que tiene. No sé si os acordáis de este caso. Sally, un piloto que aterrizó un avión en el río Hudson hace unos 10 años, salvó la vida de 125 personas. Clint Eastwood hizo la película con Tom Hanks. Bueno, coloquialmente una persona que elige bien es una persona que toma buenas decisiones. ¿Sí? Y como yo os decía antes, ¿qué es lo que hace el cerebro? Intenta predecir lo que va a ocurrir porque su objetivo es que sobrevivamos. Bueno, para que tú puedas tomar buenas decisiones de manera rigurosa, permanente, no por casualidad, sí o sí tú necesitas conocimiento. O sea, predecir el futuro, que es tomar buenas decisiones, de entre varias alternativas, elijo justo lo que va a ocurrir, yo para eso necesito conocimiento. Yo no puedo aterrizar un avión en el río Hudson por casualidad. Necesitas conocimiento. ¿Y qué significa eso? Que para que tú tengas conocimiento has tenido que dedicar un montón de tiempo previo a aprender. No a estudiar, no son sinónimos, a aprender, que es una cosa distinta. Entonces, claro, para que tú seas capaz de aterrizar el avión en el río Hudson necesitas un montón de horas de simulador de vuelo y en ese caso los pasajeros de ese avión ese día tenían al mejor piloto del mundo, un piloto que acumulaba miles y miles de horas. Entonces, yo estoy convencido de que no hay nada que impacte más en el desempeño de los individuos o de las organizaciones que el conocimiento. Los que sois de mi quinta, os acordáis del cubo Rubik, que es el juguete más vendido de la historia. Este es el récord del mundo para resolver el cubo Rubik. Fijaros que casi no se ven ni los dedos. 4,2 segundos. Entonces uno dice, oye, ¿y cuál es la diferencia entre esa persona y cualquiera de nosotros? Porque tiene 2 manos, tiene 2 ojos, el cubo es el mismo. Bueno, la única diferencia es que tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque ha dedicado un montón de tiempo a aprender y a practicar. ¿Sí? Y ojo, no confundamos información con conocimiento. La información está disponible por todas partes. Si yo no sé leer, estas 2 señales no me sirven. Si yo no sé castellano, estas 2 señales no me sirven. Si yo no sé que H2O es la molécula del agua, estas 2 señales no me sirven. Por tanto, es el conocimiento, que es la capacidad de actuar sobre la información. La información es un input, pero no es suficiente. Y como sé que os gustan las fórmulas, entonces el conocimiento, ¿qué es? Es el tiempo multiplicado por el aprendizaje. Ese es el conocimiento. ¿Y qué son los resultados? Es el tiempo multiplicado por tu conocimiento. Tú dedicas tu conocimiento y lo inviertes durante una cantidad de tiempo y obtienes unos resultados. Y adivinar cuál es el factor que más pesa. No es el tiempo, es el conocimiento siempre. ¿Sí? Por eso es tan importante aprender, porque el proceso de producción de conocimiento se llama aprendizaje. Y por suerte ocurre a lo largo de toda la vida. Entonces, hay un segundo rasgo que yo creo que es fundamental para definir la inteligencia. ¿Una persona es inteligente cuándo? Cuando aprende rápido. Y, de hecho, las empresas cada vez buscan gente no que sepa mucho y que tenga un currículum muy abultado hacia atrás, sino que sean capaces de seguir aprendiendo, creo lo que nos estaban diciendo en la presentación inicial, ¿no? Lo que buscamos es gente que sea buena para aprender. Y entonces, ¿qué es una organización inteligente? Es una organización que aprende muy rápido. ¿Sí? Y, de hecho, las empresas cada vez lo que están valorando más es justamente esa capacidad de adaptarse, de anticiparse y de aprender. ¿Sí? ¿Por qué es importante entonces la inteligencia? No porque suene bien, sino porque es aquello que nos acerca a los objetivos y los resultados que tenemos definidos. Es el mejor instrumento que tenemos. ¿Sí? Y aquí el tamaño sí que no importa. Cuando eres grande tienes algunas ventajas y tienes otras desventajas. Y cuando eres pequeño, exactamente lo mismo. Cariño, ¿tenías otra pesadilla? No sé. Cariño mío. Imaginé que alguien me daba un bofetón. Con la pandemia no tuvimos que imaginarlo, el bofetón fue de verdad, ¿verdad? Pero si fijáis, un año antes, en junio del 2019, a nadie le importaba el conocimiento sobre epidemiología. No era crítico. Tú decías, oye, hago vacunas para COVID. ¿Y tú quién eres? Un año después, esto se había vuelto crítico. O sea, eras la persona más importante del mundo si eras capaz, en ese momento tenías el conocimiento para desarrollar la vacuna. ¿Qué fue lo que aprendimos? Que crear conocimiento es un proceso caro y lento, de idas y vueltas, pero que cuando tú no tienes el conocimiento, en este caso estás de rodillas, estás a merced de las circunstancias, ¿verdad? ¿Cuál fue el mensaje en este caso de la pandemia? ¿Sabéis qué? Tenéis que aprender. No os pregunto, no os invito, no os aviso. A partir de mañana todo va a tener que ser distinto. ¿Y vas a tener que aprender a qué? Bueno, a trabajar de forma totalmente distinta. ¿Y eso qué significa? A comunicar, a organizar, a vender, a gestionar. ¿Cuándo termina esto? No lo sabemos, porque la pandemia no sabemos si ha terminado y luego llega una guerra y luego... Entonces uno se tiene que preparar porque van a seguir llegando pandemias.
¿Cómo lo resumo yo? El coeficiente de inteligencia en una organización se desdobla en, por un lado, saber lo que sabes para gestionarlo. Y eso parece obvio, pero la mayor parte de las empresas no son conscientes del conocimiento que tienen. Y lo segundo, como el mundo cambia, tienes que seguir generando conocimiento nuevo y desechando el antiguo para aprenderte y adaptarte. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Seguro? Vale. Bueno, os quiero hablar de un nuevo escenario que tiene muchas dimensiones. Yo os quiero contar un par de ellas solamente, que seguramente vosotros las vais a reconocer muy fácil. Lo primero es que el mundo, no solamente la economía, el mundo se desmaterializa. ¿Qué significa eso? Que estamos ya de lleno en una era de intangibles. Yo sé que esto a Gochón no le va a gustar, pero aquí debe haber socios de la Real, ¿verdad? O simpatizantes, seguro. ¿Qué es lo que tú compras cuando vas a ver un partido de la Real? ¿Por qué pagas? Pagas por una emoción positiva cuando gana y ganas la Copa y ganas la Liga, negativa cuando desciende a Segunda División, ¿verdad? Pero tú no te llevas nada físico, ¿cierto? Y fijaros, de nuevo, es fácil ponerle valor a los intangibles. Aquí está la lista de los que deben ser posiblemente los empleados mejor pagados de Guipúzcoa, los jugadores de la Real. Pero fijaros, el sueldo semanal y el sueldo anual, no está nada mal. Bueno, ¿y cuál es el producto físico? Y ojo, y no necesariamente no tienen carrera universitaria ni son ingenieros, ojo. ¿Y cuál es el producto físico que entregan? Ninguno, ¿verdad? ¿Y qué producto físico entrega un empresario? ¿Qué hace un empresario? Gestiona. ¿Y eso qué es? Pues es un intangible y lidera. ¿Y eso cuál es el producto físico? De hecho, no sé si sabéis la cantidad de dinero que se invierte todos los años en un concepto intangible llamado liderazgo, que nadie lo discute, ¿sí? Y de hecho, las empresas en Guipúzcoa, ¿de qué se quejan? Nos hace falta talento. ¿Y qué es el talento? Otro intangible, ¿sí? ¿Y en qué estamos haciendo inversiones? Justamente en conocimiento, en intangibles. ¿Quiénes de los que estáis aquí manipuláis físicamente los productos de vuestra empresa y os los lleváis por la noche y se los enseñáis a vuestros hijos cuando llegáis a casa? Nadie, ¿verdad? Y cuando vas a ver una película al Festival de Cine, yo estuve en La Tamborrada hace un mes, que hacía 3 años que no se celebraba, la ciudad estaba en estado de éxtasis. ¿Qué te llevas cuando sales de la Plaza de la Consti? Nada. Debe haber algún creyente aquí. ¿Qué es la fe? ¿Es física? ¿Es tangible? ¿Habéis ido alguna vez al médico? ¿Habéis contratado a un abogado? ¿Alguien aquí ha hecho un máster o está pagando la educación de sus hijos? ¿Por qué estás pagando? ¿Por un activo físico? No, ¿verdad? Cuando vas aquí he puesto Arzac por poner uno, pero ¿tú crees que lo que estás comprando cuando vas a un restaurante realmente son las materias primas? ¿Es el tiempo del cocinero? Estás pagando por conocimiento, aunque tenga forma de producto, ¿eh? ¿Qué es ChatGPT? Un algoritmo. Conocimiento. Si te pregunto qué es lo más importante en tu vida, no creo que me vayas a responder algo tangible. Preguntároslo. Entonces, ojo, porque los intangibles no son el fin, no son un fin en sí mismos, son un medio, son un objetivo. ¿Para qué? Lo han dicho antes, para lograr los objetivos que tengamos. Rentabilidad, sostenibilidad, lo que sea. Pero no nos interesan los intangibles como fin. Y esto no es una lucha para ver quién gana entre los átomos, que es el mundo en el que hemos venido, y las neuronas. Se trata de que convivan. Hasta ahora hemos visto solamente una parte de la realidad, hay que complementarlo, ¿verdad? De hecho, todos estamos aquí por culpa de un intangible, que es el amor entre tus padres. Sin ese intangible, ninguno estamos aquí. Entonces, fijaros, de entre los intangibles, para mí el conocimiento es el más importante. Pero no hay que olvidar que venimos de una economía industrial, y en esa economía industrial lo que importaban eran las cosas que se podían tocar, y se podían vender, y se podían almacenar, y se podían transportar, y se podían robar. De ese mundo venimos. Y ahí acuñamos un concepto que es el de propiedad. Y cuando yo tengo algo físico, renunciar a algo físico es muy complicado. Si a mí me gusta mucho el bocata de jamón y alguien viene y me dice, ¿me das la mitad del bocata? Yo digo, joder, pues no, ¿eh? No, porque tengo hambre. O sea, te tengo que querer mucho porque compartir un bien físico significa renunciar a su propiedad. Y bajo ese prisma y ese modelo mental seguimos trabajando. ¿Qué pasa con los intangibles? Que cuando se comparten no se pierden. Si alguien me dice la hora y yo te la digo, ahora los dos la tenemos. O sea, alguien me pide fuego, resulta que cuando comparto intangibles no pierdo la propiedad, ahora la ganamos todos. Si consideramos el conocimiento como un activo físico, nos seguimos moviendo en el paradigma de competir. Si lo consideramos como un activo intangible, entonces se nos abre la oportunidad de colaborar y el mundo cambia, ¿sí? Entonces, fijaros lo que ha pasado con el valor del conocimiento. Hasta finales de los años 80, las empresas eran valoradas por los activos físicos que tenían.
Yo hice este ejercicio hace unos pocos años para ver algunas de las principales empresas cuánto valían en realidad. Y cuando tú descuentas su valor en bolsa con el valor del libro, te das cuenta que la mayor parte del valor de cualquier organización son intangibles. Cuando uno mira el ranking de los países más desarrollados, no son líderes en producción de materias primas, son líderes en producción de conocimiento. Venezuela tiene las mayores reservas del mundo de petróleo y el país está destruido. Me ha tocado ir varias veces allá y tú dices, ¿cómo es posible? Y es posible, ¿verdad? Los países más innovadores son los mismos que los países más desarrollados, productores de conocimiento. Y este es el ranking que más me gusta, el país donde menos horas se trabaja. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Estos tíos hacen trampa? ¿Cómo se explica que seamos una provincia que destaca pocos y, sin embargo, tenemos índices de Producto Interior Bruto por encima de la media de España? ¿Cómo se explica? Y ya sabemos que la fuerza no es una estrategia que nos va a llevar lejos, ¿verdad? El conocimiento siempre le gana a la fuerza, siempre. Entonces están muy bien esas arengas del esfuerzo, de que la furia, la inteligencia siempre gana. Y fijaros, nosotros no tenemos masa crítica. Tú metes Euskadi en México DF y México DF no se entera. No se entera. Y lo han dicho antes, nuestro tejido es de empresas pequeñas donde muchas veces el conocimiento incluso está concentrado en muy poquita gente, ¿sí? Entonces, somos muy buenos para algunas cosas. ¿Para qué? Para fabricar, para producir, para hacer. Yo me acuerdo siempre de una palabra que escuchaba cuando era pequeño, esta persona tiene fundamento. Esto no lo podéis escuchar en ningún otro lado. Tú dices fundamento y ¿tienes o no tienes fundamento? Se acaba, no hay que decir más. Por las risas entiendo que os suena, ¿verdad? ¿En qué somos débiles? Somos muy malos para vender, para comunicar. Yo siempre digo, tú metes a un argentino, cruzas a un argentino con un vasco y se acabó el resto. Nadie te va a ganar. Nos faltan cosas, ¿no? Pero fijaros además el impacto que tiene la tecnología. Yo hace poco leía este artículo que decía, mira, al final la geopolítica del futuro va a depender del que tenga los mejores chips, porque todo el sector militar va a depender de los chips, por tanto el conocimiento para producir chips va a ser determinante. Entonces, fijaros, no solamente es un tema de tecnología. La tecnología no basta. Si tú no pones conocimiento, le puedes dar la mejor tecnología a las personas que tú quieras. No le van a sacar partido, ¿sí? Fijaros, la lista de las empresas que dominaban el mundo hace 20 años, que fue antes de ayer, y la lista de los que dominan hoy, todas las empresas que están hoy en día liderando son empresas que no tienen activos físicos, ¿sí? Todos lo sabemos. Y al final, si uno lo piensa, ¿qué es digitalizar? Bueno, digitalizar al final es convertir átomos en bits. Eso es digitalizar. ¿Y quién lo hace? Las neuronas. ¿Cómo? Creando tecnología. En la pandemia lo vimos, los átomos no se podían mover, estaban en casa. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Los movimos gracias a las neuronas a través de bits. Si no hubiéramos tenido tecnología, yo no sé qué hubiéramos hecho, ¿sí? Fijaros, una empresa que ya existía antes de la pandemia, como Zoom, que es otro algoritmo, que es un intangible, vale más que las 7 principales aerolíneas del mundo juntas. Intangibles. Entonces, ¿qué significa esto? Que por primera vez son las neuronas las que le empiezan a dar órdenes a los átomos de qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Y fijaros, los intangibles cambian el mundo físico. Esto vosotros ya lo sabéis, os voy a poner un ejemplo que quizás conozcáis. Todos los que tenéis un coche habéis incurrido ya en un costo, habéis hecho un gasto, ¿verdad? Y además lo tenéis que conducir. Si mañana la inteligencia artificial conduce el coche por ti, cambian varias cosas. Lo primero es que tú ya no tienes que hacer algo que hoy en día es una tarea poco productiva, ¿verdad? Y te quita tiempo. Pero lo segundo es que ya no vas a necesitar tener un coche, porque coche que, por cierto, pasa el 90 y tantos % del tiempo parado sin moverse. ¿Por qué? Va a haber seguramente habrá modelo de negocio de coches que yo los tomo como las bicicletas que andan por ahí, lo tomo, me lleva para algún lado, lo dejo en otro sitio. ¿Cómo impacta esto? Fijaros, lo primero, más dinero porque ya no me lo tengo que gastar en un coche, porque ese modelo va a ser mucho más barato. Lo segundo, más tiempo, no tengo que conducir. Lo tercero, posiblemente menos accidentes, porque muchos de ellos están causados por errores humanos. Y lo cuarto, como decía antes Arantxa, si encima desarrollamos combustibles, hidrógeno, electricidad suficiente, menos contaminación. Entonces, un conocimiento que antes no existía, que es cómo hago que un coche se conduzca a sí mismo, me cambia el paradigma, ¿verdad? Estoy pidiendo
Y esto ya existe, esto en Los Ángeles ya está funcionando, o sea, esto no es el futuro lejano, ¿verdad? Entonces, fijaros que antes para ir a la guerra uno se tenía que ir físicamente al frente, hoy en día uno puede participar en una guerra desde su casa. Así cambian las cosas. Entonces, ninguna organización tiene que hacer nada especial para ser de conocimiento, ya todas lo son. Os voy a poner un par de ejemplos. Cuando uno pregunta en qué negocio estás, yo esto se lo pregunté a la gente de Pepsi, y ellos te dicen, oye, estamos en el negocio de alimentos y bebidas, de producirlos. Y yo les decía, mira, yo no voy a pretender conocer lo que hacéis, pero me da la sensación que vosotros estáis en un negocio de conocimiento que produce como resultado alimentos y bebidas. Y para eso hay toda una cadena de valor de diferentes procesos en los que tienes que ser capaz de buscar proveedores y comprar materias primas y transformarlas, y al final salen alimentos y bebidas. Pero si cambias el sector y lo haces con los coches, es exactamente lo mismo. Lo que gestionan es un montón de conocimientos especializados para que al final salga un coche. Entonces, preguntaros lo siguiente, ¿qué crees tú que te compra un cliente cuando te compra o te pide un autobús, o te pide un tren, o te pide una máquina herramienta, lo que sea? ¿Tú crees que te pide la máquina? ¿Y qué crees que es lo que le estás vendiendo tú? ¿Le estás vendiendo una máquina? No. Si volvemos de nuevo al concepto de cadena de valor, que son todas aquellas actividades que desarrollamos desde que un cliente tiene una necesidad hasta que la cubrimos, al principio y al final de esa cadena lo que hay es una necesidad, un cliente que necesita algo. Y el tren, y el bus, y la máquina son los medios para conseguir esa necesidad. Yo no quiero el producto, yo no me compro un coche por el coche, me compro el coche porque me sirve para algo. Entonces, al principio y al final hay un intangible que se llama necesidad. Eso es lo que te está comprando tu cliente. Y tú lo que le entregas es conocimiento para satisfacer esa necesidad. Imaginaros que mañana intercambiamos a las personas que están en estas empresas, que son varias de las que van a participar en las mesas de después. Y mandamos a alguien de una empresa que produce alimentos a una que produce máquina herramienta, y una de construcción la mandamos a una que produce productos electrónicos, y a la gente de la Diputación, que no entrega ningún bien físico, la mandamos a una que hace inyección de plástico. No funciona nada. Y no podemos decir que estemos dejando esas empresas sin personas, todas tienen personas. Lo importante, y ya sé que esto es políticamente incorrecto decirlo, no son las personas, es su conocimiento. Y os voy a poner otro ejemplo. Oye, se lesiona Oyarzábal 9 meses, no importa. Vamos a LinkedIn, busquemos otro Miquel Oyarzábal. Aquí tenemos uno que es profesor. Bueno, oye, mañana te vienes a entrenar. Total, se llama igual. Que David Silva no va a renovar por la Real. Ah, no importa, vamos a LinkedIn, hay un montón de David Silva, y aquí tenemos uno que es informático. Venga, te pones a jugar mañana. No funciona, ¿verdad? No funciona, ¿qué significa? No son las personas, no son sus nombres y apellidos, es el conocimiento que tienen lo que es valioso para una organización. Entonces, la materia prima con la que trabajamos todos los que estamos aquí es el conocimiento. Y con eso elaboramos productos, servicios para nuestros clientes. ¿Qué significa eso? Que el modelo mental necesario para gestionar intangibles es totalmente distinto al modelo mental que hemos venido trabajando para gestionar activos físicos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. El segundo punto que os iba a decir, el primero tenía que ver con los intangibles, el segundo tampoco es nuevo. O sea, el ser humano ha cambiado desde siempre, porque si no estaríamos en las cuevas. Lo que ocurre es que este cambio se va acelerando. Si a uno le dicen, oye, ¿sabes qué? El año que viene Messi y Ramos no van a estar ni en el Madrid ni en el Barça, no van a estar en Liga Española, van a estar en Liga Francesa y jugando juntos. Tú dices, joder, no me lo creo. Oye, que se viene una guerra en Europa, que va a haber un mundial en diciembre. Tú dices, joder, ya no se respeta nada, ya no se puede creer uno nada. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con el cambio? Que antes uno podía, entre comillas, predecir de dónde salía y de dónde iba. Hoy en día ya no es así, ya no vas a caer en otra pecera de agua dulce, ya no sabes dónde caes. Por tanto, esa planificación del cambio hay que pensársela muy bien. Si el cambio cada vez es más rápido, esto impacta en el conocimiento, en cuanto a que el conocimiento cada vez caduca más rápido. Lo que sabes tú tiene fecha de validez. Y esto sabemos a la velocidad a la que se está incrementando la producción y el cambio de conocimiento. Y claro, a Blockbuster se lo comió Netflix, y a Netflix se lo comerá alguien también si deja de aprender en algún momento. Y ojo, esto el ser humano lo sabe desde hace siglos, esto está en la Biblia, no es nada nuevo que estemos descubriendo hoy. La mitad de esas empresas que yo os mostraba en la lista del Fortune 500 del año 2000 ya no existen. No es que no estén en la lista, no están en ninguna lista, ya no están. Entonces, una organización que no aprende desaparece. Y esto es una elección. Oye, yo quiero seguir cortando el árbol con hacha. Estás en todo tu derecho, es legítimo, pero corres riesgos, tienes que ser consciente de eso. De nuevo, fijaros lo que dice Harari sobre aprendizaje. So, the most important skills in the 21st century are how to
constantly learn new things. La habilidad más importante del siglo XXI, cómo aprender cosas continuamente. Y si llega McKinsey y dice lo mismo, entonces hay que tomárselo en serio. Fijaros, si el conocimiento caduca rápido, entonces aprender es incluso más importante que saber, porque aprender es lo que te asegura sobrevivir el día de mañana, ¿no? Entonces, nuestra vida depende de nuestra capacidad de aprender. Como os decía, las empresas contratan gente por su capacidad de seguir aprendiendo. Y esto significa, y vuelvo al ejemplo del cubo Rubik, tu vida es una sucesión de cubos. Lo que pasa es que tienes que tener previsto que el cubo de mañana va a ser distinto. ¿Por qué? Porque va a llegar una pandemia, porque va a llegar la inteligencia artificial, porque va a haber una guerra, porque va a cambiar el gobierno, porque da lo mismo. Y cuando creas que ya resuelves todos los cubos, llega una máquina y lo hace mucho más rápido que tú, en 0,7 segundos. O ni siquiera necesita una máquina el cubo para resolverse porque se resuelve a sí mismo. Y con esto tienes que contar. Entonces, de nuevo, la decisión es o aprendo o me convierto en un commodity. Los commodities antes los mandábamos a China, ahora no, ahora lo que hacemos es automatizarlos. De nuevo, es una decisión. O sigo aprendiendo o tengo que ser consciente de los riesgos. Fijaros, si combinamos las dos cosas, un proceso de cambio permanente para organizaciones que no están diseñadas para cambiar y un mundo de intangibles cuando lo que estamos diseñados es para un mundo de activos físicos, se nos viene una tormenta perfecta. Ok, voy a hacer una pasada por esto que suena a contradicción, que es aprender del futuro. Fijaros, no todo lo que se aprende es lo mismo. A ver, una cosa es aprender lo que ya sabemos como civilización. Este es el negocio de la educación y esto hay que hacerlo, pero esto tarde o temprano lo vamos a automatizar. Lo que sabemos hoy pronto se lo vamos a pasar a las máquinas, ya estamos en ese proceso. Y otra cosa distinta es aprender lo que no se sabe, que es lo que nos pasó en la pandemia. Como no teníamos la vacuna, tuvimos que aprender. ¿Alguien tuvo que hacer un curso sobre COVID? ¿Qué significa eso? Que no nos alcanza con la formación. La formación generalmente es reactiva. ¿Por qué hablo de aprender del futuro? Porque esto significa entender que lo que viene a continuación es distinto de lo que venía antes. O sea, a la vuelta de la siguiente curva no puedo esperar que el camino es el mismo camino que he recorrido hasta ahora, porque la realidad me está demostrando que no es así. Entonces, antes íbamos como despacio o más despacio por un camino que más o menos conocíamos. Ahora vamos cada vez más rápido por un camino en el que no vemos lo que viene después. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que cuanto más rápido vas, más rápido vas a llegar al lugar al que quieres ir y, por tanto, con más perspectiva tienes que mirar porque vas a estar mucho más encima de los acontecimientos. ¿Y esto qué significa? Que el concepto de mapa, que es sobre el que nos hemos guiado, yo creo que ya no tiene mucha validez. Los mapas están desactualizados de partida y hay que sustituirlo por las brújulas. ¿Y qué es una brújula? Una brújula es la capacidad interna tuya de desarrollar las competencias que necesitas. Os voy a poner un ejemplo. Si tú eres un esquiador y vas a bajar por una ladera por la que no se ve nada, de lo único de lo que puedes depender es de la fuerza de tus piernas. Lo único que tienes que hacer, dado que no veo, dado que el mapa no me ayuda, tengo que desarrollar mi propia capacidad, tengo que trabajar las piernas para bajar mi centro de gravedad y mantenerme. Entonces, fijaros, esto nos obliga a revisar lo que estamos enseñando y aprendiendo. Tenemos que pasar de enseñar lo que existe, que se lo vamos a pasar a las máquinas, para concentrarnos en lo que no existe, en cómo ayudarnos a pensar soluciones para problemas que todavía no sabemos cómo se resuelven. ¿Sí? Esto significa que lo que sabemos, tarde o temprano, se lo vamos a pasar a las máquinas. Y nosotros nos vamos a concentrar en lo que no sabemos, en las preguntas. Por ejemplo, para anticipar el futuro hay capacidades claves como la imaginación, que el sistema educativo lo ha ignorado sistemáticamente. Esto nos va a obligar a revisar, por tanto, el proceso educativo. Vamos a tener que cultivar capacidades que hasta ahora no hemos hecho mucho caso. Y todas las que están en esa lista tienen una ventaja. Todas ellas vienen de ser y en el ser humano. Otra cosa es que las desarrollemos o no. Y yo creo que en esto nos vamos a tener que concentrar de aquí en adelante. Aprendizaje colectivo. Mi definición de aprender, que es muy rudimentaria. Aprender es acumular o almacenar experiencia reutilizable en el futuro. Eso es aprender. Y fijaros que este es un proceso que no es delegable. O sea, igual que nadie puede comer ni puede dormir por ti, nadie puede aprender por ti. O sea, es intransferible. Y nosotros somos el mejor dispositivo de aprendizaje que existe. ¿Dónde almacenamos las personas esas experiencias para reutilizarse en el futuro? Bueno, en un órgano, en un sistema que se llama cerebro. Y todo el mundo tiene uno. Aunque parezca mentira, uno va mirando a alguna gente y dice, joder, este tío, esta tía... No, todo el mundo tiene un cerebro. A todos cuando nacemos nos dan dos cosas, un cerebro y tiempo. Y nos dicen, con eso, juega.
¿Y qué significa eso? Que nuestra herramienta de trabajo de todos los que estamos aquí es nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que produce nuestro cerebro? Conocimiento. Entonces, aprender no es cuestión de tamaño ni de la capacidad de la cabeza, es cuestión de cantidad y conexión de las neuronas entre sí. ¿Sí? La sinapsis es que cada vez que tú haces algo, tus neuronas se conectan entre sí. Tú aprendes cuando conectas esas neuronas y repites ese proceso. Entonces, fijaros que el conocimiento, ¿dónde está? No está en las neuronas individuales, está en la conexión que las neuronas hacen entre sí. ¿Sí? Esto es como si tú nacieras, cuando naces las neuronas fueran piezas de Lego, y tu vida es hacer que esas piezas se junten. Esa sería la metáfora. ¿Eh? Ahora, fijaros lo curioso, porque si esto es así, uno se encuentra con este tipo de artículos. Las organizaciones no aprenden, están llenas de gente inteligente y sin embargo no aprenden. ¿Cuál es la explicación? Y yo llevo años tratando de entenderlo. No tienen un órgano, no tienen un cerebro para aprender. Nadie pensó ni diseñó las organizaciones para que tuvieran un cerebro. Recordad lo que decíamos al principio. Cuando se diseñaron las empresas en las que estamos ahora, aprender no era parte de los procesos. Entonces, ¿para qué se pensaron las organizaciones? Bueno, para ser eficientes y rentables. Eso es lo que le pedimos a una empresa. Y cuando uno pide el mapa de procesos en cualquier organización, la conclusión siempre es la misma. No hace falta aprender. Hay que repetir una y otra vez el mismo proceso. Pero cuando tú miras los procesos no aparece aprender. Y esto genera un desequilibrio. A mí me gusta representarlo de una manera un poquito estrambótica. Pero el músculo de producir y de operar una empresa es un músculo muy desarrollado. Pero el músculo de aprender es raquítico. El de producir tiene personas, herramientas, tecnologías, recursos, pero el músculo de aprender de lo que hacemos casi no existe. Y si hablamos de que las cosas cambian muy rápido, no vas a dejar de producir, pero tienes que compensar, tienes que equilibrarlo, tienes que generar un músculo para aprender, porque de otra manera te vas a quedar fuera. Entonces, si no existe en las empresas un órgano responsable de la inteligencia, hay que crear esa función porque nos estamos jugando la vida. Y esto es una cosa que uno escucha en muchas organizaciones. ¿Por qué el todo es menos que la suma de las partes? ¿Sí? Y de hecho, una de las cosas que se quejan la mayor parte de los directivos es de los silos, de los compartimentos estancos, de la dificultad de hacer que colaboren los diferentes equipos. Yo no sé si vosotros sabéis, en la naturaleza esto es muy típico. Los árboles, por ejemplo, tienen todo un proceso de intercambio. Uno los ve fuera, pero por debajo las raíces se intercambian información, se intercambian nutrientes. Entonces, si os fijáis en la biología, el individuo no es la unidad fundamental, es la relación que establecen los individuos la clave de todo. O sea, si no hay conexión, desaparece el género humano, desaparece cualquier especie. Entonces, el problema no son los individuos, el problema es la individualización del trabajo. ¿Sí? Y fijaros, yo tengo un muy buen amigo de Donostia, que es entrenador de básquet, que ahora está en Chile, pero yo me acuerdo cuando él estaba en Estudiantes, yo le dije, oye, ¿cuánto tiempo dedicáis al trabajo individual y cuánto al trabajo en el equipo? Y él me respondió, bueno, la mayor parte del tiempo, evidentemente, es el equipo el que juega el domingo o el miércoles en Europa, por lo tanto, la mayor parte del tiempo es trabajo del equipo. Entonces, el desafío no es tener mejores individuos, ojalá los tengamos, pero tenemos a los mejores de la historia. El desafío es tener mejor inteligencia colectiva compartida. Ese es el desafío. Fijaros, yo os decía, ¿cuándo aprende una persona? Cuando conecta neuronas. ¿Cuándo aprende una organización? Cuando conecta personas. Y os voy a poner un ejemplo. O sea, esto significa que el aprendizaje no está en los individuos, está en la red de relaciones, conexiones, interacciones que crean entre ellos. Y cuando no se da, no hay aprendizaje en la organización. Os voy a poner un ejemplo. Hay software que te permiten mapear la comunicación en una organización. Tú preguntas con quién hablas y tú puedes representar gráficamente quién habla con quién, quiénes son los nodos que más tráfico aglutinan. Si tú cambias la pregunta y preguntas, oye, pero espérate, ¿quién te ayuda? Es decir, ¿quién te provee conocimiento cuando tienes un problema? La red es totalmente distinta. Y cuando la densidad y la calidad de las conexiones de esa red es baja, la capacidad de esa organización de aprender es muy baja también. No importa que tenga buenos jugadores, si no se pasan la pelota, este equipo no puede ganar. Entonces, ya sabemos que nadie trabaja solo. No importa que tú seas el piloto, dependes de otro. No puedes hacer las cosas tú solo, siempre requieres de otros, dentro y fuera de la organización, pero sí o sí requieres el apoyo de otros. Entonces, fijaros, la clave es la red, no es el individuo. Sin individuo no hay red, pero no es suficiente con los individuos. Entonces, el conocimiento del individuo se convierte en patrimonio de la organización cuando circula, cuando se distribuye.
cuando se comparte. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando se diseñan rutinas para que esto ocurra por defecto dentro de los procesos, dentro del equipo y entre todos los equipos de la organización. Entonces, la inteligencia en la organización, si os fijáis, depende de las conexiones que tienen las personas entre sí. Y el elemento que más influye en esas conexiones, lo que se comparte en esas conexiones, es conocimiento. Por eso el conocimiento es un acto colectivo. Cada persona aporta su pieza al puzzle, pero nadie tiene el puzzle completo. Ok, vamos terminando, una pasadita por tecnología y hacemos unas conclusiones y ya os libráis de mí. ¿Qué es la tecnología? Si os acordáis de Indiana Jones, los que seáis más veteranos, ¿puedes subirle un poquito el volumen? Gracias. Fijaros, la tecnología al final es conocimiento. Cuando yo tengo algo que me da una ventaja competitiva sobre el otro, porque yo tengo una pistola, el otro tiene un alfanje, el otro está perdido. Y la pistola es conocimiento. Yo sé cosas que el otro no sabe para poder producirla. Colaborar sin tecnología es muy complicado. Se puede hacer, pero es muchísimo más complicado. Vuelvo al ejemplo de los coches. Fijaros, si tú hoy en día estás buscando un coche, bueno, los fabricantes saben algo, si es que te has acercado a algún concesionario, pero su foco no es eso, su foco es construir y fabricar coches. Ellos están en el negocio de fabricar. Google y Facebook ya saben qué coche te quieres comprar, y qué modelo, y qué color, y para qué lo quieres. Entonces, fijaros cómo el negocio ha cambiado y el modelo industrial de fabricación está en peligro. ¿Por qué? Porque en el momento que yo tengo conocimiento, tengo una ventaja. Ahora, ojo con esto, los datos no son el objetivo. Tener muchos datos no me asegura nada. Lo que me asegura algo es la inteligencia de interpretar esos datos y tomar buenas decisiones. Os pongo otro ejemplo. Ya sabéis que el mundo del deporte está obsesionado, como tantos otros, en captar datos. Y si os fijáis, los jugadores llevan esas camisetas cortas donde lo que hacen es tratar de capturar datos. Y claro, está muy bien capturar datos, pero de nuevo la clave está en cómo interrogo yo a esos datos, qué preguntas les hago. Yo puedo decir, oye, mira, este jugador dio un 85% de los pases bien. Ahora, fueron hacia adelante, en qué parte del campo, liberan espacio, colocan un compañero en mejor posición. Entonces, si os fijáis, los datos no son suficientes. Lo que necesito es el conocimiento del proceso. Si yo no conozco el proceso bien, da lo mismo lo que pase con esos datos. Entonces, que una máquina haga algo que tú no puedes hacer no significa que sea inteligente. Significa que es valiosa y, de hecho, ni siquiera necesita ser inteligente para hacer algo que tú no puedes hacer. Hoy en día, no tenemos inteligencia artificial, no tenemos máquinas que saben lo que hacen. Tenemos capacidad de cálculo gigantesca, inteligencia bruta, valiosa, pero no es lo mismo, por suerte. Hoy en día, y esta es nuestra decisión, la inteligencia artificial hace lo que nosotros le pedimos que haga y podemos mantenerlo. Nosotros nos quedamos la decisión, la inteligencia que lo haga. Fijaros, ¿dónde están los límites? La inteligencia artificial o la tecnología es muy buena en entornos estables, donde hay datos que no cambian mucho y nosotros nos movemos en un tiempo de cambio. La inteligencia artificial es muy buena para darte respuestas y vivimos en un mundo que va a ser, donde lo valioso va a ser hacer preguntas. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Combinar la capacidad de la máquina para que me dé y produzca y la nuestra para interpretar. Por tanto, fijaros, dejemos que las máquinas hagan el trabajo sucio y nosotros concentrémonos en lo que vale, porque durante mucho tiempo nosotros hemos hecho el trabajo de las máquinas y ahora es momento de que lo hagan ellas. Vamos a las conclusiones. Esto de transformación digital, al final, consiste en repensar mi organización aprovechando, en este caso, la palanca de la tecnología. Pero la tecnología nunca es la primera pregunta, es la quinta pregunta. ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿De qué manera lo tendré que hacer? ¿De qué forma me ayuda la tecnología? ¿Sí? Y, por tanto, y lo ha dicho antes el diputado, se trata, por suerte, de un tema de personas. ¿Sí? Ahora, el principal obstáculo del cambio y del aprendizaje siempre es el miedo. ¿Y sabéis cuál es la ventaja? ¿Cuáles son las buenas noticias? Que los miedos son aprendidos y, por tanto, se pueden aprender. Casi todos los miedos que tenemos no vienen en origen con nosotros, los hemos ido aprendiendo, nos los hemos ido creyendo y, por tanto, los podemos deconstruir. Os quiero compartir 3 hábitos muy sencillos si uno quiere realmente plantearse esos procesos de cambio. Sencillos, baratos. El primero se llama reflexionar. Reflexionar es mirar hacia atrás. Hago algo con algún objetivo y después de que termino lo reviso para ver cómo me fue.
Como decía Henry Ford, el problema es que pensar es un trabajo muy duro y por eso no es tan fácil encontrarse. Es mucho más fácil ejecutar que pararme a pensar. Y nuestra vida, y si estamos acelerando, cada vez tenemos menos espacios para pensar, ¿no? Si os fijáis a qué dedicamos el tiempo, la mayor parte del tiempo lo dedicamos a producir, algo a pensar, pero para producir también, y muy poquito a pensar sin un objetivo directo concreto. Y como decía este filósofo francés, no va a haber pensamiento si no dedicamos tiempo para pensar. Hay que asignarlo como parte del proceso. Esto procede de un cliente que tenemos en el mundo del petróleo, que fijaros lo que decía en este caso el presidente. En un momento dado tardamos 100 días en perforar en aguas profundas. La perforación en el proceso de petróleo es el proceso más caro. Cada día cuesta un montón de dinero. Y hoy en día lo hacemos en 42. ¿Cómo se explica esto? Cada vez que terminamos un pozo, dedicamos un tiempo a revisar cómo nos fue, qué aprendimos para aplicarlo la próxima vez. Es decir, pensar es parte del proceso y nos ayuda a ser más eficientes. Entonces, una empresa que quiera aprender del futuro tiene que ser buena pensando y tiene que considerar que pensar es parte de los procesos. Tú duermes, ¿verdad? Bueno, dormir es parte de la vida porque si no, no puedes funcionar. Pues pasa exactamente lo mismo. El segundo hábito, que lo voy a dejar para otro año si me invitan de nuevo, tiene que ver con sistematizar. Hay que dejar algún rastro de lo que hacemos para que otros lo puedan aprovechar. Y el tercero se llama compartir. Y os cuento una historia. Hace unos años me invitaron a Colombia, hace 10 años de hecho, donde se juntaron todas las petroleras del mundo y antes de que me tocara a mí, habló una persona, en este caso de British Petroleum, que contó lo que ocurrió en el accidente más grande que ha habido, la peor catástrofe ecológica que fue la explosión de una plataforma en el Golfo de México. Y lo que más me sorprendió, fijaros en su primera diapositiva, lo que él puso fue: estamos disponibles para compartir lo que hemos aprendido con el resto. Y dije, joder, qué raro una petrolera compartiendo con todos sus competidores lo que había pasado. Y de hecho hizo un análisis detallado de los 8 errores que se cometieron ese día en la plataforma, que fueron los responsables de la explosión, bueno, todo lo que pasó a continuación. Se lo podían haber guardado para ellos, pero entre todos ellos saben que si nos convertimos en una industria riesgosa, peligrosa, estamos condenados a muerte. Con lo cual, estaban dispuestos a compartir lo que sabían. Entonces, hay 2 conductas que son fundamentales si queremos fomentar la colaboración. La primera se llama la curiosidad. ¿Y qué es la curiosidad? Es el interés por saber, es la inquietud, son las ganas de aprender, que se muestra muchas veces a través de preguntas. Por ejemplo, hay empresas que están fomentando y están recompensando la creatividad, ¿sí? Y la curiosidad. ¿Y cuál es la conducta complementaria? Bueno, se llama la generosidad. ¿Y qué es la generosidad? Es la capacidad de compartir lo que yo sé. Es que cuando alguien hace una pregunta, yo respondo, ¿sí? Y cuando se juntan la curiosidad con la generosidad, se genera la colaboración. Por ejemplo, Volvo se podía haber guardado para sí mismo la patente de los cinturones de seguridad, pero dijo, esto es tan importante que lo voy a poner a disposición de toda la comunidad. No sé si sabéis que el Derby de Kentucky es el evento deportivo más antiguo en Estados Unidos. Y hace un tiempo hicieron una prueba, invitaron a 20 aficionados y les dijeron, oye, hacer el pronóstico de los 4 caballos que van a quedar en primer lugar. Cada uno hizo su pronóstico por separado y nadie acertó. Ninguno de los 20 acertó y, perdón, les pidieron también hacer el pronóstico como grupo. Los juntaron, no se conocían, hicieron un pronóstico. Bueno, se corrió la carrera y nadie acertó, ni los expertos en hípica. Hubo un solo ganador que se llevó toda la pasta, que fue el resultado que hicieron los 20 como grupo. Entonces, fijaros, yo os decía antes, un cerebro es una red de neuronas que se caracteriza por una cosa, y es que las neuronas están conectadas. Si no están conectadas, no sirve de mucho. Una organización en general es una red de personas que se caracteriza porque en general están desconectados. Entonces, fijaros, el despilfarro que supone tener un montón de conocimiento individual y no sacarle partido. Y al revés es cómo podemos generar un cerebro de cerebros que lo que haga es sumar todos los conocimientos que tenemos, porque individualmente somos muy potentes. El ser humano ha evolucionado, ¿por qué? Por su capacidad de colaborar. Hemos llegado hasta aquí porque los que estaban antes que nosotros colaboraron entre sí. Y solamente con tu conocimiento no vas a llegar muy lejos. Eso lo tienes que tener claro. Si tú no compartes contigo, tampoco nadie va a compartir. Por ejemplo, de la pandemia, si cada país hubiera intentado desarrollar la vacuna por sí misma, la mayor parte del planeta estaría encerrado todavía, ¿sí? No sé si sabéis, no hay ningún país que tenga el conocimiento para fabricar un avión. Los aviones requieren de diferentes países y diferentes empresas en diferentes países porque nadie tiene el conocimiento para hacerlo. Entonces, al final,
De nuevo, el conocimiento y la colaboración, o sea, el conocimiento es imposible sin colaboración. Y fijaros, no hay ninguna empresa que sobreviva y no hay ninguna provincia que sobreviva, si hablamos de territorio, si las personas, toda la red, interna y externa, no colabora. Entonces, esto no puede ser opcional. Esto es una condición. Si no sabes, yo te enseño. Si no puedes, te doy los medios. Pero si no quieres colaborar, este no es tu equipo, hay otros equipos. Entonces, ojo, porque para los egoístas se viene un mundo muy difícil, ¿no? Y por eso es tan importante este lema de colaborar y compartir el conocimiento. Otra de las excusas generalmente es ¿por qué no colaboro y no aprendo? Porque no tengo tiempo. Esto es como decir, oye, mira, estoy tan ocupado que es que no puedo parar ni a poner gasolina. Bueno, está bien, sigue, ya te darás cuenta más tarde, ¿no? Aprender no es gratis. No es que cueste dinero, lo que te dice el aprendizaje es dame tiempo y yo te voy a entregar resultados. Pero esto no va a ser inmediato. Esto es como el que siembra y espera cosechar al día siguiente. Esto no ocurre, esto es un proceso, ¿verdad? Y aquí hay una llamada a los liderazgos. Aquí uno tiene que predicar con el ejemplo. Aquí hay gente muy ocupada que dedica todos los días 1 hora a aprender. Si queremos que la organización aprenda, si queremos que esto es importante, tenemos que dar nosotros ejemplo. Como decía en este caso el presidente el CEO de Microsoft, no queremos ser una empresa que lo sabe todo. Eso es el pasado. Queremos una empresa que lo aprende todo. Un premio Nobel escribe un libro sobre la sociedad del aprendizaje. Y alguien menos intelectual te dice que efectivamente no podemos no aprender. Entonces, en un negocio de conocimiento como el que estamos todos, solamente sobrevives si sigues aprendiendo. Y la pregunta es, ¿podemos permitir que nuestras organizaciones no aprenden, no colaboren? Yo creo que el precio que pagamos es demasiado alto, nos cuesta carísimo. Entonces, hay que asegurarse de no perder el conocimiento que tenemos, que es importante, pero al mismo tiempo hay que seguir pensando si seguirá siendo útil este conocimiento para mañana o tendremos que desarrollar uno diferente. Termino con 2 citas y me quedan 34 segundos. Increíble. Fijaros, esta cita es bien drástica porque te dice, mira, el mundo se divide entre los que saben y los que no. Y los que saben tienen ventajas y los que no, pues no. Maquiavelo, hace 500 años. La segunda es más reciente, de un ex rector de Harvard. Evidentemente, aprender el conocimiento cuesta dinero, pero cuesta mucho más dinero no saber. Y dejo un mensaje para mis amigos los ingenieros, ojo, porque no siempre la línea recta es el camino más rápido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Javier, eskerrik asko. Muchas gracias por colaborar con Rethink Industry, con tu presencia y tu ponencia. Bien, los intangibles se trabajan mucho mejor con un café, ¿verdad? Beraz, kafea hartzeko tarte bat hartuko dugu y volvemos a las 10:45 siguiendo el mismo patrón que el año pasado que nos funcionó tan bien, que son 2 sesiones paralelas. Aquí y en la sala que está abajo, justo al lado de donde vamos a tomar el café. Hemen, 11:00 laurden gutxiagotan jarraitzen badugu, ze solasaldi izango dugu, produktu berri, adimendu eta berdeagoekin lehiatuz. Eta, hau gure interesen arabera, agian gehiago interesatzen zaigu, nire prozesuak eragingarriago, nola bihurtu, orduan beheko aretoan izango gara 11:00 laurden gutxiagotan. Eta horren ostean, ordubeteko saioak izango dira, ze saio izango ditugu? Hemen, arintasuna lortzeko erakundean aldaketa zuzenduz, eta beheko aretoan gure bezeroengana gerturatzeko solasaldia. Beti, Gipuzkoako enpresa ertain eta txikiek euren esperientziak oinarritutako hitzaldiak izango dira. Eta bi ponentzi paralelo horien ostean, berriro hemen elkartuko gara, itxiera ponentzi bat jaso alizateko, entzun alizateko, beraz disfrutatu kafea, eta solasaldi edo sesio paraleloak, eta gero arte.